There are many versions of moral arguments for God's existence, Bobby, but the one I like goes like this. Premise one, if God does not exist, then objective moral values and duties do not exist. That is to say, if there is no God, then everything becomes relative. Everything is permitted. Premise two, objective moral values and duties do exist. We sense that certain things really are good or evil, right or wrong. And from that it follows logically and inescapably that three, therefore, God exists. ¿Qué? So I think on the basis of these two very intuitive premises, we have good grounds for affirming morally that God exists. De acuerdo a William Lane Craig, este argumento basta para probar la existencia de Dios. Así que veamos qué también se sostiene. El primer error que noto es que la premisa 1 asume la conclusión: si Dios no existe, no existen los valores morales objetivos. Los valores morales objetivos existen, luego Dios existe. ¿Por qué? Asumiendo que la existencia de los valores morales objetivos ya hubiera sido demostrada, entonces la pregunta que sigue de forma lógica es: ¿de dónde vienen los valores morales objetivos? No saltar a la conclusión de que estos valores morales objetivos vienen de Dios. En lenguaje filosófico, se puede afirmar que el argumento, tal como lo presenta Craig, usa la falacia de afirmar el consecuente. Otro ejemplo de esta falacia podría tomar la siguiente forma: 1. Si la calle está mojada, es porque llovió. 2. La calle está mojada, por tanto, llovió. En este ejemplo, el error consiste en asumir que solo hay una causa posible para una calle mojada y luego concluir que la calle mojada se debe necesariamente a esa causa, cuando en realidad podría haber otras explicaciones. De la misma forma, Craig empieza diciendo que si existen los valores morales objetivos, la causa de estos necesariamente debe ser Dios, cuando en realidad podría haber otras explicaciones, lo que me lleva a mi segundo problema con el argumento. Craig ni siquiera ha demostrado que la calle esté mojada, o en este caso no ha demostrado la existencia de valores morales objetivos. Así que antes de saber si los valores morales objetivos existen, supongo que sería útil conocer algunos ejemplos concretos de valores morales objetivos. Actions like rape, torture, and child abuse aren't just socially unacceptable behavior. They're moral abominations. Some things, at least, are really wrong. Ok, entonces de acuerdo a William Lane Craig, cosas como la tortura, la violación y el maltrato infantil son objetivamente malas, sin importar quién, dónde, cuándo, sin importar nuestras opiniones o el por qué. El matar o maltratar a un niño está mal hoy, estaba mal antes y estará mal por siempre, por los siglos de los siglos. And now for something completely different. Moreover, if you believe as I do in the salvation of infants or children who die, what that meant was that the death of these children meant their salvation. They were the recipients of an infinite good as a result of their earthly phase of life being terminated. The problem is that people look at this from a naturalistic perspective and think life ends at the grave. But in fact, this was the salvation of these children and would be far better for them than continuing to be raised, say, in this reprobate Canaanite culture. So I don't think God wronged anybody in commanding this to be done. He didn't wrong the adults because they were deserving of capital punishment. He didn't wrong the children, if there were any that were killed, which we don't know, because God has the right to take their lives, and in fact, they were the recipients of a great good. So I don't think there was anybody that was morally wronged in this affair. Nada para ilustrar que la moral depende del contexto, como citarle pasajes del Viejo Testamento a un apologista cristiano. En dado caso, lo cierto es que esto no es un problema exclusivo para William Lane Craig. Cualquiera que trate de afirmar que existen tal cosa como valores morales objetivos, encontrará dificultad en citar ejemplos de conductas que sean universalmente aceptadas como malas. Pero el problema es aún más profundo que eso. La razón por la que resulta tan difícil nombrar valores morales objetivos es porque la moral es necesariamente subjetiva. Me explico. La segunda premisa del argumento se basa en una definición errónea de la palabra objetivo. Para decir que algo es objetivo, no basta con postular una fuente externa a nosotros. Decir que algo es objetivo es decir que ese algo depende de las propiedades del objeto y no de la percepción de un sujeto. Y a su vez, un sujeto es definido como una entidad capaz de tener experiencias. Cuando digo que la película Casablanca dura 1 hora con 43 minutos, estoy describiendo propiedades del objeto. Por tanto, se trata de un enunciado objetivo. Cuando digo que Casablanca es una buena película, estoy describiendo la experiencia de un sujeto con relación al objeto. Por tanto, decir que Casablanca es una buena película
es un enunciado subjetivo. Del mismo modo y por las mismas razones, al decir que matar, mentir o robar es malo, estamos describiendo nuestra experiencia y el cómo nos sentimos acerca de esas acciones. Pero ¿qué pasa?, me dirán los apologistas, si el sujeto quien juzga lo que es bueno y lo que es malo es una entidad omnisciente, omnipresente y omnipotente. Sus juicios en ese caso deben ser objetivamente ciertos. ¿Cierto? Falso. Aun si concedemos a los apologistas como Craig que Dios es real y que Él es la fuente de la moral, podemos postular el siguiente argumento. 1. Los valores morales objetivos existen. 2. Dios es un sujeto. 3. Los valores morales provienen de Dios. Por tanto, los valores morales son subjetivos. Al postular que Dios es la fuente de la moral, los apologistas no proponen una fuente objetiva para la moral, solo cambian de un sujeto a otro. Hablar de valores morales objetivos es hablar de algo que es subjetivo y objetivo al mismo tiempo y en el mismo sentido. No solo es que los valores morales objetivos no existan, es que no pueden existir, del mismo modo, por las mismas razones que no existen los triángulos cuadrados o los solteros casados. En resumen, la premisa 1 del argumento moral asume el consecuente, y la premisa 2 se basa en algo que no puede existir, y ya que dos de las dos premisas fallan, el argumento moral es insuficiente para comprobar la existencia de Dios. En este punto, alguien me podrá decir que si esto es cierto, y la moral es necesariamente subjetiva, entonces no hay nada intrínsecamente malo con robar, violar o matar. Y en este punto debo responder, sí. En última instancia es cierto. Cualquier acción es buena o mala en tanto que alguien la juzgue buena o mala, y eso hace que el bien y el mal sean experiencias subjetivas. Pero el que algo sea subjetivo no significa que ese algo sea inútil o innecesario. Después de todo, tanto las reglas de cualquier juego como las normas gramaticales de cualquier idioma son invenciones humanas, completamente arbitrarias y están sujetas a ser modificadas, y a pesar de eso, nos han ayudado a convivir por miles de años. Ahora bien, si después de todo lo anterior, alguien aún insiste en que Dios es la única fuente posible para la moral, supongamos por un momento que la existencia de Dios no está en discusión, que existe un Dios, y que ese Dios es tan evidente como el sol y los océanos y se comunica con nosotros de forma audible y tangible. Ahora supongamos que ese Dios nos da indicaciones sobre acciones que son morales y acciones que son inmorales, y en la lista de cosas morales se encuentran comportamientos que causan sufrimiento largo e innecesario a otros, mientras que en las acciones malas se encuentran comportamientos que llevan a la prosperidad, alegría y bienestar de todos. ¿Sería correcto hacer entonces lo que Dios nos dice? Sé que yo no lo haría. Y si eventualmente debo juzgar lo que es bueno y lo que es malo desde una perspectiva subjetiva, prefiero que sea la mía.